Hoy descubrirás por qué las ranas aprendieron a controlar su propia sangre, por qué las abejas juegan a la pelota, de qué dependen los colores de humor de los volcanes, qué impide dormir a los pájaros y lo resistentes que pueden llegar a ser las vacas. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la evolución llevaba bastante tiempo. Los animales necesitan cambiar a lo largo de una docena de generaciones para adaptarse a las nuevas condiciones. Ya sabes, la selección natural y todo eso. Pero un artículo publicado en la revista Nature en 2016 demuestra que a veces la selección natural no tarda tanto. Solo hace falta una revolución industrial. A principios del siglo XIX, las mariposas de los abedules en Gran Bretaña tenían un color sal y pimienta y les iba bien. Pero con los años empezaron a aparecer cada vez más mariposas de color negro. Un estudio de 2016 descubrió el gen responsable de ello y resultó que el cambio de color de las mariposas coincidió con la transición de Gran Bretaña a la energía del carbón. Pero si crees que las mariposas de los abedules se volvieron negras a propósito por culpa del carbón, pues no, fue un poco diferente. En lugar de causar la mutación, las condiciones de la revolución industrial crearon el telón de fondo perfecto para que las mariposas negras sobrevivieran. A medida que el hollín cubría las superficies de Gran Bretaña, las mariposas negras se mimetizaban cada vez mejor, evitando la atención de los depredadores. Los supervivientes transmitieron sus genes y, gracias a las maravillas de la selección natural, el color negro se hizo cada vez más común. Tal vez ahora el carbón ya no es una fuente tan popular de energía. Las mariposas de los abedules exhalarán y volverán a su color habitual. Por cierto, las orugas de esta mariposa también cambian de color. Parece lógico. ¿Qué podría ser interesante aquí? La cuestión es que las orugas no ven el color, lo sienten, con la piel. Los científicos lo descubrieron cuando, a modo de experimento, vendaron los ojos a las orugas, pero aún así fueron capaces de elegir el color adecuado para mimetizarse con la rama. Esta característica sensorial única ayuda a la oruga a camuflarse imitando el color, la forma y la textura de su entorno. En resumen, hacen todo lo posible para evitar ser devoradas. Pero ya que hablamos del cambio de color debido a la revolución industrial, merece la pena hablar de la ciudad donde se registró la primera variante totalmente negra de la mariposa de los abedules en 1848. La etapa final de la selección natural, por así decirlo. Era Manchester, y si conoces la historia de la ciudad, probablemente ahora estés pensando, bueno, no me parece raro. Para los poco aficionados al pasado, un pequeño recorrido. Así describió la ciudad un hombre que la visitó en 1847. La primera idea de la existencia en Manchester puede obtenerse de la sombría atmósfera que se cierne sobre ella. En un tramo del cielo, por muy despejado que esté el tiempo, hay una mancha nubosa que se ensancha y agranda a medida que uno se acerca. Y entonces ya se pueden ver innumerables chimeneas, altas y tenues en la bruma oscura, cada uno llevando su propio banderín de oscuridad en lo alto. ¿Suena bonito? Claro que lo es. Pero el aire estaba tan contaminado que en la época victoriana se llegó a llamar a Manchester la chimenea del mundo. Las máquinas de vapor alimentadas con carbón llenaban el aire de humo de carbón venenoso. Residentes y trabajadores sufrían cielos sombríos, casas y ropas sucias, enfermedades respiratorias y un aumento de la mortalidad. Pero a esta grave contaminación la llamaban simplemente humo que huele mal. El espeso humo salía tanto de las fábricas como de las casas, porque también había que calentarlas. Un análisis científico posterior de los efectos del humo del carbón en los seres humanos sugirió que eran las partículas finas del humo las que suponían el mayor riesgo. A finales del siglo XIX, 2000 chimeneas industriales contaminaban el aire de Manchester y sus alrededores. Y no es sorprendente que los animales comenzaran a adaptarse. ¿Y qué iban a hacer en una situación así? Otro ejemplo de adaptación evolutiva relativamente rápida es una planta llamada Fritillaria de la Valle. Antaño era fácil encontrarla en las montañas de Hengduan. Una vez al año producía una flor amarilla brillante con forma de tulipán. Flor amarilla, hojas verde brillante. Era muy fácil distinguirla del paisaje gris de las montañas. Pero últimamente la gente ha empezado a notar que las flores brillantes han sido sustituidas por otras marrones. Y no porque las plantas estén enfermas. Los científicos sospechan que la planta desarrolla genéticamente colores más apagados para esconderse de su principal depredador, los humanos. La Fritillaria de la Valle se utiliza en la medicina tradicional china para tratar enfermedades pulmonares como la bronquitis. Si la planta ayuda o no es otra cuestión, pero la gente lleva recolectándola y utilizándola al menos 2000 años. La planta parece haber sido tolerada durante mucho tiempo, pero la demanda aumentó, el valor del mercado se incrementó y cada vez se recolectaban más flores. Finalmente, la planta tuvo que hacer algo al respecto, y esto es bastante inusual. Normalmente, en una situación de recolección excesiva, las otras plantas simplemente se hacen más pequeñas porque las más grandes se recogen antes de que tengan tiempo de multiplicarse. Pero ¿cambiar de color para camuflarse? Eso sí que es algo único.
Los científicos también descubrieron que en las zonas donde había menos gente, las plantas seguían siendo de color verde brillante y amarillo, pero en los lugares donde se recolectaban en grandes cantidades, el color cambiaba. Los investigadores han creado incluso un juego llamado Encuentra la planta, para comprobar lo fácil que es detectar las flores que han sido disimuladas de los humanos. Pongámoslo a prueba. Te mostraremos una imagen y tendrás 5 segundos para encontrarla. ¿Lo entiendes, verdad? Es difícil. Pero volvamos a los animales. Para evitar ser devorados, tienden a seguir uno de estos dos caminos. O bien se vuelven lo más invisibles posible para los depredadores, o por el contrario, intentan desarrollar una coloración muy brillante. Así señalan a los depredadores: soy venenoso. Naturalmente, cuando eres venenoso, puedes convertirte en presa de un número muy limitado de otros animales. ¿Cuál de estas opciones es mejor? Es difícil de decir, pero hay un problema con la segunda. La producción de toxinas en sí requiere un gasto de energía del organismo enorme, así que muchos animales simplemente imitan su toxicidad. En realidad esto es muy peligroso, porque el cambio de color no se produce bruscamente. No puedes hacer clic y convertirte, por ejemplo, en rojo brillante en lugar del marrón habitual. La probabilidad de ser atrapado y devorado durante la fase de cambio de luz es muy alta. ¿Por qué correr un riesgo tan grande? Como suele ocurrir en la naturaleza, todo es por el bien de la posteridad. A mayor riesgo, mayor recompensa. La mayor probabilidad de ser víctima ahora se recompensa con una seguridad total para las siguientes generaciones. Así que no hay una respuesta clara a la pregunta de si es mejor esconderse o amenazar al enemigo con colores brillantes. Pero, ¿y si el cambio de color no tiene nada que ver con la adaptación al entorno? ¿Y si los animales tienen un aspecto diferente debido a la radiación? En 2016, unos investigadores descubrieron un fenómeno sorprendente cerca del reactor nuclear dañado de Chernóbil. Unas cuantas ranas Hyla orientalis de un tono inusual. Esta especie tiene el dorso de color verde brillante, pero las ranas que encontraron se habían vuelto de un color más oscuro. Las desafortunadas criaturas parecían quemadas, como si hubieran sido increíblemente heridas por la radiación. Pero en realidad la coloración no tiene nada que ver con el nivel de radiación al que las ranas están expuestas hoy en día. Pero para entender cómo funcionan las cosas, primero tenemos que entender el pigmento llamado melanina. La melanina es la responsable del color oscuro de muchos organismos. También sabemos que esta clase de pigmento puede reducir los efectos negativos de la radiación ultravioleta. Su función protectora puede extenderse a las radiaciones ionizantes. La melanina absorbe y disipa parte de la energía. Además, puede absorber y neutralizar las moléculas ionizadas en el interior de la célula. En resumen, todo se reduce a la probabilidad de que la radiación dañe las células y aumenta las posibilidades de supervivencia. Cuando se sabe todo esto, el ennegrecimiento de las ranas tiene mucho sentido. Es posible que las ranas orientales de Chernóbil hayan sufrido un proceso de rápida evolución en respuesta a la exposición a la radiación. En este escenario, las ranas con colores más oscuros en el momento del accidente, normalmente una minoría en la población, habrían estado protegidas por el efecto de la melanina. Como consecuencia, serían estas ranas las que acabarían reproduciéndose con más éxito. Han pasado más de 10 generaciones de ranas desde el accidente. Y un proceso clásico, aunque muy rápido, de selección natural, ha convertido a las ranas de color oscuro en la especie dominante en la zona de exclusión. Por supuesto, las ranas no son los únicos animales que han sobrevivido a los cambios tras la catástrofe de Chernóbil. En general, desde que la fauna volvió a algunas zonas, las poblaciones de grandes mamíferos han superado a las que había antes de la catástrofe. Osos, lobos, linces, bisontes, ciervos, alces, castores, zorros, tejones, jabalíes y perros mapache son algunas de las especies que parecen haber encontrado un hogar feliz en la zona radiactiva. Se sienten cómodos sin los humanos. Sin embargo, no todo puede ir bien en esta zona. Los estudios han demostrado que las mutaciones genéticas causadas por Chernóbil se han multiplicado por 20 desde el accidente. Esto es especialmente cierto en el caso de pequeños mamíferos como los topillos y los perros salvajes, que tienen una mayor incidencia de cataratas. Sus ojos son el primer tejido que muestran signos de exposición crónica a la radiación ionizante. Además, las poblaciones de bacterias beneficiosas en las alas de las aves son más bajas que en otros lugares, también debido a la radiación presente en Chernóbil. Las aves tienen un cerebro reducido, lo que se refleja en el volumen de su cabeza en comparación con las aves que viven fuera de la zona. El albinismo parcial también se ha hecho más común entre las golondrinas de pueblo que viven cerca. Pero hay buenas noticias. Las mutaciones más graves se produjeron inmediatamente después del accidente, lo que significa que a los animales afectados les quedaba poco tiempo de vida. La mayoría murieron cuando apenas habían nacido y no tuvieron tiempo de transmitir los genes dañados. Así que los habitantes de la zona de exclusión están mucho más sanos de lo que imaginamos.
Eso no significa que la radiación les dé superpoderes. Solo ocurre en los cómics porque la evolución no necesita incentivos extra para dar a los animales algo especial, como hacer invisibles a las ranas de cristal. Las ranas de cristal son expertas en camuflaje. Como animales nocturnos, duermen todo el día sobre las hojas verdes brillantes contra las que sus cuerpos translúcidos son casi invisibles. Esto las protege de los depredadores, pero los científicos han descubierto recientemente que las ranas también pueden cambiar el color de su sangre. La sangre es un obstáculo a la hora de conseguir la verdadera invisibilidad. Aunque se consiga cultivar tejidos transparentes, el cuerpo necesita glóbulos rojos para mantenerse con vida. Los glóbulos rojos, como su nombre indica, son de color rojo y son invisibles. Y las ranas de cristal han descubierto cómo solucionarlo. Extraen de la circulación alrededor del 89% de sus glóbulos rojos y los esconden en el hígado mientras duermen. Por la noche oscurece y las ranas devuelven a su sangre su color normal. Pero ¿sabes qué es lo que más sorprende a los científicos? Las ranas hacen este truco con regularidad y no tienen ningún problema de salud. Y en la mayoría de los vertebrados, la acumulación de todos los glóbulos rojos en un mismo lugar suele provocar coágulos de sangre. Pero las ranas de cristal están bien. Cuando era pequeño me llamó la atención que los animales pudieran tener la sangre de un color diferente a la de los humanos. ¿Lo habías pensado alguna vez? Es decir, no roja, sino azul, verde o incluso morada. Por ejemplo, algunos crustáceos, calamares y pulpos tienen sangre azul. Los sifosuros también la tienen e incluso la recogen especialmente con fines científicos. La sangre de los sifosuros se espesa en contacto con toxinas bacterianas, lo que la convierte en una herramienta interesante para probar medicamentos y vacunas. La sangre verde se encuentra en algunos gusanos y eslizones. Y en los vulcanos, claro, pero esa es otra historia. Incluso hay un animal con sangre transparente. Toda una familia de peces de sangre blanca que vive en las frías aguas de la Antártida y la Subantártida carece por completo de pigmento sanguíneo, gracias a una mutación genética. Simplemente ha eliminado la hemoglobina de su cuerpo. El oxígeno abunda en el hábitat de estos peces, y el gas se filtra a través de las branquias y la piel. Sí, todo es cuestión de oxígeno. En los humanos lo transporta la proteína hemoglobina, pero antes de que la hemoglobina estuviera presente en la naturaleza, ya existía la hemocianina. Se originó hace 2.500 millones de años y servía para desintoxicar el oxígeno en organismos primitivos en entornos con poco oxígeno. La hemoglobina apareció mucho más tarde, quizá hace unos 400 millones de años, probablemente porque los vertebrados desarrollaron un sistema respiratorio más complejo que los organismos simples. Pero los sifosuros son criaturas antiguas, así que la forma en que transportan el oxígeno sigue siendo la misma, la antigua. De ahí viene su sangre azul. Otros animales con sangre poco común tienen la misma historia. Solo difieren las proteínas responsables del transporte de oxígeno, pero no te aburriré con los detalles. ¿No habíamos hablado de las adaptaciones de los animales? El escarabajo Gastrophysa viridula sabe cómo crear la sequedad bajo sus patas. De hecho, el mero hecho de que un insecto sea capaz de adherirse a superficies y caminar por las paredes solo sorprendería a un niño. Pero el Gastrophysa viridula ha ido más allá. Ha aprendido a pegarse a las superficies bajo el agua. El secreto de su andar acuático reside en una multitud de pequeñas burbujas bajo sus patas. Este insecto puede moverse bajo el agua caminando literalmente sobre el aire. Pero, ¿cómo es posible? Por un lado, el Gastrophysa viridula no ha inventado nada inusual. Se mueve perfectamente en tierra gracias a los miles de pelos que tiene en las patas. Penetran en los recovecos microscópicos de todo lo que pisa y mejoran la tracción. Algo así como los clavos de los neumáticos de invierno. Algunos insectos también añaden aceite pegajoso a los pelos. Pero todos estos artilugios deben ser impotentes en un medio acuoso. Allí se necesita sequedad para una buena adherencia. Cuando el Gastrophysa viridula se sumerge en agua, atrapa burbujas de aire en los pelos y los mantiene allí firmemente. Las burbujas desplazan el agua bajo la pata del escarabajo y crean una pequeña zona seca. Aquí es donde entran en juego los pelos aceitosos, que se adhieren igual de bien que en tierra firme. Tienes que estar de acuerdo en que es una genialidad. Y mientras los Gastrophysa viridula caminan bajo el agua, las arañas balsas corretean por su superficie. Utilizan la tensión superficial. Las moléculas de agua se atraen entre sí, y esta unión es más fuerte en la superficie, donde el agua se encuentra con el aire. Las arañas se aprovechan de ello. Asimismo, las arañas son hidrófobas, lo que significa que el agua las repele, impidiendo que se mojen. Cuando una araña sumerge sus patas en el líquido, hace una depresión en él, y esto crea un área que actúa casi como el casco de un barco. Esencialmente, cada pata hace su propio agujero de apoyo en el agua. En definitiva, esta araña es una especie de barco diminuto. Y aquí me pregunto, ¿todos estos animales se dan cuenta de lo que están haciendo? Quiero decir, ¿se dan cuenta de que es genial? Especialmente desde la perspectiva humana. Poca gente piensa en la inteligencia de algún escarabajo Gastrophysa viridula. Los abejorros, mientras tanto, pueden jugar a la pelota.
Lo digo en serio. A los abejorros se les asocia más con el trabajo que con el entretenimiento, pero no hace mucho, unos investigadores descubrieron por primera vez que estos insectos juegan y además se divierten. En experimentos, los científicos descubrieron que los abejorros hacen rodar pelotas si se les da la oportunidad, aunque no haya ningún incentivo visible para hacerlo. Además, los abejorros jóvenes sujetan más pelotas que los mayores, y los machos lo hacen durante más tiempo que las hembras. Para averiguarlo, los investigadores desarrollaron un escenario experimental en el que 45 abejorros tenían la oportunidad de caminar por una pista para conseguir una golosina sin obstáculos, o entrar en una zona con bolas de madera, y en la gran mayoría de los casos, los insectos prefirieron las bolas. Algunos abejorros hicieron rodar las bolas hasta 117 veces durante el experimento. Una vez más, a la hora de elegir entre la comida y el juego, prefirieron el juego. El comportamiento repetitivo indica que para los abejorros, rodar pelotas es una verdadera satisfacción. De hecho, demuestra que la mente de una abeja es mucho más compleja de lo que podría pensarse. Este comportamiento suele observarse en aves y mamíferos jóvenes, pero los mamíferos en general se parecen demasiado a nosotros. ¿Has oído hablar de los delfines, por ejemplo, que han entrenado a los humanos para cazar juntos? Sí, los delfines entrenaron a los humanos, no al revés. Desde hace más de 140 años, los pescadores del sudeste de Brasil mantienen una insólita cooperación con los delfines de la zona. En la pequeña localidad costera de Laguna, los hombres esperan a que los mamíferos marinos se acerquen nadando, cazando los salmonetes plateados del océano Atlántico a las aguas poco profundas. En cuanto los pescadores ven a un delfín agitando la cola, levantando la cabeza y zambulléndose en las profundidades, se lanzan al agua con sus redes. Un nuevo estudio demuestra que los delfines parecen estar dispuestos a colaborar. Vigilan de cerca a los humanos y planean sus acciones para maximizar sus capturas. Los biólogos marinos han demostrado que los animales incluso dirigen a los pescadores dónde colocarse, en qué momento echar la red. Es decir, los entrenan literalmente. Como resultado, hasta el 86% de las capturas de los pescadores se debe a su cooperación con los delfines. Pero si el pescador o el delfín reaccionan incorrectamente, ambos pierden su captura. Y no es necesariamente una cuestión de mala comunicación, es que los delfines pueden ponerse avergonzados. Los estudios sobre el carácter de los animales, desde los insectos a los pájaros cantores, pasando por los pulpos y los primates, han descubierto que en todas partes hay individuos valientes y otros más tímidos y apocados. Y lo mismo ocurre con los delfines. Los delfines audaces pueden ser especialmente útiles para su grupo, por ejemplo, a la hora de encontrar comida. Estos individuos sociables ayudan a difundir información social importante para el grupo, como las oportunidades de alimentación. Naturalmente, los delfines más sociables tienen vínculos sociales más fuertes que los tímidos. Además, es más probable que un animal audaz se acerque a un objeto nuevo o explore a un depredador potencial que uno tímido. Por un lado, puede morir accidentalmente, por otro, puede comer o ayudar a los pescadores. Algunos animales no se privan en absoluto de utilizar a los humanos para sus propios fines. Por ejemplo, a los tiburones ballena no les importa acercarse a un barco para rascarse en él. Jason, un pescador de Queensland, observó esta situación en el mar del Coral. Un tiburón se rascaba a propósito contra el fondo de su barco. Se comportaba de forma bastante amistosa y el hombre incluso se planteó saltar al agua para saludarlo. Se supone que las criaturas marinas se comportan así para deshacerse de los parásitos que se acumulan en su piel mientras viajan por aguas cálidas. Las ballenas suelen rascarse en la arena y se ha visto a delfines frotándose en los guijarros, todo ello cerca de la orilla. Pero al parecer, este tiburón ballena decidió que no tenía sentido nadar para rascarse cerca de tierra cuando hay un barco tan bonito. Las hembras de ballena jorobada han ido aún más lejos. En la vida normal, estos animales prefieren pasar el tiempo en pequeños grupos o incluso en compañía de sí mismos, pero cuando comienza la época de reproducción, parecen enloquecer. Los machos persiguen a una hembra en grupo, y es una larguísima carrera que solo los más duros pueden soportar. Pero no se trata solo de velocidad y distancia. Los machos suelen atacarse bajo el agua. A veces uno abandona la carrera, pero su lugar suele ser ocupado por otro aspirante. Y a veces las hembras no quieren ser perseguidas ni que los machos luchen por ellas. Tal vez tienen sus propias cosas que hacer, y los machos hacen esto. Y entonces nadan a propósito hacia los barcos y se quedan lo más cerca posible de ellos para deshacerse de los pretendientes persistentes. Las hembras de ballena jorobada utilizan a los humanos como escudos. Después de todo, muchas ballenas tienen miedo de los barcos y prefieren no acercarse innecesariamente. Y mientras las ballenas jorobadas lo pasan mal, echemos un vistazo a una cigüeña llamada Klepetan. Se le ha llamado el macho más fiel del mundo. Lleva más de 2 décadas volando casi todos los años, unos 14.000 kilómetros desde Sudáfrica hasta un pequeño pueblo de Croacia. Y todo para reunirse con su amada Malena, que en su día se lesionó y ya no puede volar. La asombrosa historia de amor entre Klepetan y Malena ha hecho famosas a estas cigüeñas en Croacia.
Cada marzo, la cigüeña macho vuela al encuentro de su amata, se aparean y dan a luz nuevas crías, a las que Clepetan enseña a volar antes de emigrar con ellas a Sudáfrica. La hembra se queda, ya que no puede seguirle, pero siempre está bien cuidada en el frío invierno. En 2019, Clepetan regresó antes de lo habitual y luego desapareció. La gente pensó que había muerto en algún lugar del camino, pero después el ave consiguió volver con su amor, y al parecer el viaje fue duro, a través de zonas conocidas por la caza furtiva, pero todo para reunirse con su amata. Pero esa ni siquiera es la migración más impresionante. Puede que hayas oído el mito de que los albatos pueden volar durante años, comer, beber y aparearse sobre la marcha y solo aterrizar para poner huevos. La ciencia moderna, por supuesto, cree que todo esto son tonterías. Sin embargo, esto no significa que no haya aves en el mundo capaces de vuelos irrealmente largos. Los estudios han demostrado que los vencejos comunes pueden permanecer en el aire 10 meses seguidos sin aterrizar, nunca en tierra firme. Esto significa que han batido el récord de vuelo continuo más largo que ostentaban los vencejos reales. Esta especie puede volar hasta 200 días sin parar. Los vencejos comunes son ideales para volar. Las parejas crían a sus polluelos en la Escandinavia durante 2 meses al año y luego emprenden su largo vuelo. De hecho, los vencejos comunes han evolucionado específicamente para vivir en el aire, donde pueden comer, beber y aparearse. Probablemente incluso dormir. Estoy de acuerdo, dormir en el aire suena como algo lo más incómodo posible. ¿Conoces esa sensación cuando parece que te estás quedando dormido y te despiertas bruscamente? Parece que los vencejos deben tener esa sensación todo el tiempo. Y también otras aves conocidas por sus largos vuelos. La cuestión de su dueño ocupa a los científicos desde hace mucho tiempo. Es realmente difícil imaginarlos durmiendo mientras vuelan. Por ejemplo, la fragata pelágica. Estas aves pueden permanecer en el aire hasta 2 meses sin aterrizar en tierra ni en el agua. Y lo que es más importante, una vez sobre el mar, las fragatas pelágicas no pueden interrumpir su vuelo aunque quieran. A diferencia de la mayoría de las demás aves marinas, no saben nadar, se hunden en el agua y acaban ahogándose. Es esta peculiaridad la que ha llevado a los científicos a sospechar que las fragatas pelágicas duermen en el aire. De lo contrario, simplemente no sobrevivirían. Finalmente se descubrió que las fragatas pelágicas duermen en vuelo, pero muy poco. Unos 45 minutos al día, 10 segundos cada vez. Esto suele ocurrir con el inicio de la oscuridad, pero durante el sueño en vuelo, las fragatas pelágicas no funcionan totalmente con el piloto automático. A menudo solo duermen con un hemisferio del cerebro, dejando el otro despierto. Pero sinceramente, a mí ni siquiera me da tiempo a dormirme en tan poco tiempo, y ellas se las arreglan para descansar. Es para estar celoso. Bajemos a la tierra y dejemos a los pájaros en paz, porque quería hablaros de los lagos del humor. En realidad son formaciones cratéricas del volcán Kelimutu, en el centro de la isla de Flores, en Indonesia. Pero estos 3 lagos tienen la extraña costumbre de cambiar de color de forma impredecible, del negro al turquesa, del blanco lechoso al sanguinolento, o incluso al verde. No es de extrañar que los lugareños hayan inventado multitud de leyendas sobre los lagos. Por ejemplo, los llaman lugares de descanso para las almas. Dependiendo de las buenas o malas acciones realizadas en su vida, las almas son colocadas en diferentes lagos. Si fuiste un villano, te toca un lago de sangre. No está claro qué tiene que ver esto con el cambio de color, porque en 2016, por ejemplo, los lagos cambiaron de color 6 veces. Pero, ¿quizás las almas que hay en ellos están siendo reeducadas? Por supuesto, también hay una explicación científica. Se cree que el cambio de color de los lagos está causado por respiraderos volcánicos que emiten vapor y gases. Los minerales también influyen en el cambio de color, pero el segundo factor importante es la cantidad de oxígeno en el agua. Sí, igual que en el caso de la sangre. Las aguas de los lagos parecen más azules o más verdes cuando su contenido en oxígeno es bajo. Cuando son ricas en oxígeno, aparecen de color rojo sangre o incluso negro, como un refresco de cola. Curiosamente, los colores de los lagos cambian independientemente unos de otros porque cada uno tiene su propia relación con la actividad del volcán principal. Pero un lago de color cola no es el límite, porque existe un lago de asfalto. Algunos de los lagos más extraños del mundo no están literalmente llenos de agua, sino de asfalto, también conocido como betún. Las carreteras están pavimentadas con este mismo material. La mayor parte del asfalto que se utiliza hoy en día procede del petróleo, pero también se encuentra en la naturaleza en forma concentrada. A veces se filtra del suelo y forma grandes charcos. El asfalto líquido es tan espeso y viscoso que se puede caminar sobre él, pero si permaneces mucho tiempo sobre una superficie así, te hundes lentamente en ella. Aunque el lago parece estático, el asfalto se mueve lentamente e incluso se pueden ver líneas de flujo en la superficie. A medida del movimiento, a veces aparecen desde las profundidades árboles prehistóricos y otros objetos que han caído al lago. Luego desaparecen, solo para reaparecer en algún momento. Parece una cápsula del tiempo líquida.
Sabes, algunas cosas pueden sorprenderte y luego hay cosas que posiblemente no puedas entender. Como, la naturaleza simplemente no pudo hacer eso. Simplemente no podría hacer crecer la planta de soja en una rata viva. Y sin embargo, aquí está, la rata más común que un agricultor indio descubrió cuando estaba inspeccionando sus cultivos. En el lomo del animal sobresalía una planta de soja. Lo más probable es que una semilla se introdujera en una herida abierta y luego brotara milagrosamente, sin matar a su huésped, aunque la semilla estaba situada aproximadamente en la zona del cuello. El cerebro no estaba afectado y la pobre rata aguantaba bien, pero sufría un dolor insoportable. Difícilmente habría durado mucho si no fuera por la ayuda de la gente. Se retiró la planta de soja y probablemente todo terminó bien. Pero, por supuesto, no podemos saberlo con certeza, porque los animales no suelen cultivar plantas sobre sí mismos. Sin embargo, hay excepciones, siendo los osos polares la más sorprendente de ellas. Ya he mencionado que estos singulares depredadores no son realmente blancos, sino más bien transparentes debido a los pelos huecos de su pelaje. Dependiendo de la luz del sol, pueden parecer grises o incluso de color naranja rojizo. Y a veces se vuelven verdes cuando están en los zoológicos. Y la luz del sol no tiene nada que ver con eso. Los suelos de hormigón de los recintos de los osos arañan el pelaje de los animales, haciendo pequeños agujeros en los pelos, y las algas entran inmediatamente. Las algas no necesitan mucho. Viven y se reproducen dentro del pelaje de los osos, haciendo que sus anfitriones se vuelvan un poco más verdosos en el proceso. En realidad, si los osos polares vivieran en un clima más cálido, podrían volverse verdes de forma natural, pero a las algas no les gusta vivir en el Ártico. Sin embargo, los osos polares no parecen tener ningún inconveniente por las peculiaridades de su pelaje. Mientras tanto, las ranas Brachycephalus ferruginus deben tener claramente una cuenta pendiente con la naturaleza. El caso es que son anfibios muy pequeños, no más grandes que la punta de un lápiz. Y sí, aunque estas mini ranas parecen adorables, no son realmente buenas saltando. Curiosamente, no por el tamaño de las patas o algo así, sino debido a los canales semicirculares de las orejas de la rana. Son simplemente demasiado pequeños, lo que significa que la rana no puede controlar su posición a mitad del salto. Sí, esta pequeña rana puede saltar, pero el aterrizaje sería claramente un problema. No te preocupes, no se hacen daño. El único problema es escapar de los depredadores, así que las ranas tuvieron que adquirir colores de camuflaje y aumentar su toxicidad. Y como estas ranas aún no se han extinguido, entonces la estrategia debe estar funcionando. Mientras tanto, otras ranas corren el riesgo de no adaptarse al cambio climático, porque su capacidad de saltar depende de la humedad. En cuanto una rana, y los científicos han probado con 3 especies completamente diferentes, se deshidrata, pierde alrededor del 20% de su peso, y con ello su movilidad. Cuanto más secos están los anfibios, más cortos son sus saltos, y finalmente, las ranas dejan de moverse. Lo más probable es que su sangre se espese por la falta de humedad, que la carga del corazón se duplique y que sea demasiado agotador moverse. Así que no te pierdas cuando la rana salta. Pronto, esto podría convertirse en una escena rara. No necesitas que te hable de las amenazas que supone el calentamiento global, pero seamos sinceros, no todos los peligros que la naturaleza plantea a los animales son causados por las personas. Incluso a veces, las personas actúan como salvadores. Por ejemplo, los gamos. La naturaleza los ha diseñado de tal manera que los gamos necesitan frotar sus cuernos contra los árboles. De esta manera se quitan la piel aterciopelada cuando la cornamenta es todavía nueva, marcan los árboles con su olor, demuestran un comportamiento dominante, se comunican, atraen a las hembras. En resumen, si lees los estudios de varios científicos, empiezas a pensar que hay una especie de red social de cornamenta y árboles, esencial para la supervivencia en el mundo animal moderno. Hay muchas sutilezas en cuanto a cómo y qué tipo de árboles necesitan los gamos para frotarse, pero hay una gran cuestión. Las astas son grandes, duras, y pueden convertirse en una trampa mortal para un ciervo. Un movimiento erróneo o un árbol mal elegido y se convierte en una trampa. A veces, los gamos tienen suerte y la gente acude al rescate, o sacuden tanto la cabeza que finalmente se liberan. Pero a veces nos damos cuenta de los animales desafortunados cuando ya es demasiado tarde. Bueno, está claro que ningún depredador perderá la oportunidad de agarrar a un gamo que está atascado. Pero, ¿puede una jirafa media esperar que su cabeza se quede atascada en un árbol?
como este pobre tipo que acaba de vivir en un zoo japonés y que un día metió la cabeza entre las ramas de un árbol falso. Sí, este árbol es falso, pero en teoría esto podría ocurrir en la naturaleza, ¿verdad? Menos mal que los cuidadores ayudaron a este tipo. ¿Qué pasaría si estuviera atrapado en algún lugar de la sabana? Creo que compartiría el destino del gamo: depredadores felices y un esqueleto solitario. Pero, ¿sabes? Nos dejamos llevar por los grandes esquemas insidiosos de la naturaleza. Es hora de echar un vistazo a las cosas realmente pequeñas. Conoce a las moscas Philornis downsii, unos parásitos muy obstinados. Ponen sus huevos en los nidos de las aves para que las larvas puedan alimentarse de la sangre y los tejidos de los polluelos. Esto mata a más de la mitad de los polluelos, pero el resto no puede vivir en paz. Las larvas arruinan los picos de los pájaros y eso se puede notar. Lo digo en serio. Escucha el canto de un pinzón real que no haya sufrido los parásitos. Ahora escucha a otro que tiene que vivir con un agujero en el pico. Los expertos en canto de aves dicen que los pinzones reales afectados simplemente no pueden dar notas altas. Hagámoslo una vez más. ¿Puedes oír la diferencia? Cuando no suenas tan alto como las hembras quisieran, ya no las atraes. Pierdes la oportunidad de procrear. En resumen, no te espera nada bueno. En realidad, los parásitos son un problema para muchos animales, incluso para los murciélagos. Las moscas, por supuesto, no pueden llegar a ellos, a diferencia de cierto hongo que ama el frío. Prefiere una temperatura ambiente de entre 4 y 20 grados Celsius, las condiciones que los murciélagos eligen para hibernar. Y mientras duermen, el hongo se dirige a la piel desnuda de los murciélagos, especialmente alrededor de las fosas nasales, causando el síndrome de la nariz blanca. Las narices de los murciélagos enfermos se vuelven realmente blancas. No se puede discutir el nombre. También hay marcas en las alas, pero si ese fuera el único problema... El hongo hace que los murciélagos sean mucho más activos de lo que se supone, y por eso hacen cosas raras. Por ejemplo, vuelan afuera durante el día, en invierno. Como resultado, los animales gastan tanta energía que simplemente no sobreviven hasta la primavera. Aunque la vida en un lugar oscuro y húmedo parece ser relativamente tranquila. Aunque, para ser sincero, me cuesta creer que una vida así pueda ser feliz. Por ejemplo, el proteo. Este anfibio, que vive en las cuevas de Bosnia y Herzegovina, se encontró una vez en una trampa natural, en la oscuridad, sin medios para llegar al mundo exterior e incluso bajo el agua. Así que tuvo que evolucionar. Así es como surgieron las criaturas similares a los parientes de los ajolotes. Son ciegos, pueden vivir bajo el agua durante más de 100 años, sobrevivir durante años sin comida, y apenas se mueven. En serio, uno de los especímenes no se ha movido en 7 años. Ningún movimiento, ni siquiera 1 milímetro. Imagínate, evolucionas, te adaptas y acabas siendo una salamandra subdesarrollada con la vida más aburrida del planeta. Pobrecitos. Pero ya que hablamos de cavernícolas, ¿te has preguntado por qué suelen ser ciegos? Cuando se meten en alguna cueva subterránea, resulta que allí no hay suficiente comida ni oxígeno. En esas condiciones tienes que ahorrar fuerzas, y la vista, como han descubierto los científicos, requiere bastante energía. Si renuncias a la vista, ahorras alrededor de un 15% de energía y no pierdes nada, porque sigue estando todo oscuro. Simplemente vives y mejoras otras habilidades, o simplemente comes lo que se te cruce. Por si acaso, déjame aclarar que la ceguera y la conservación de la energía es solo una de las teorías. Como suele ocurrir con la naturaleza, deben haber existido muchos factores diferentes que juntos proporcionaron un determinado resultado. La evolución se basa en el principio de no es estúpido si funciona. Aunque, viendo a los koalas, yo pondría en duda esta afirmación. Todo el mundo sabe que los koalas comen hojas de eucalipto, ¿verdad? Por ahora, desechemos el hecho de que debido a la sequía y a los incendios a menudo escasean. Pero incluso en los lugares donde abundan los eucaliptos, los koalas mueren de hambre, con los estómagos llenos de comida. Y esto es casi una causa natural de muerte para ellos. Se trata de koalas de edad avanzada. Cuando mastican hojas duras de eucalipto durante toda su vida, sus dientes se deterioran gradualmente. Además, el eucalipto es poco nutritivo, es decir, hay que masticarlo muy a fondo para obtener algunas sustancias útiles. Pero si eres un koala mayor, tus dientes ya no son lo suficientemente fuertes. Tienes que tragar las hojas casi sin masticar.
Pero el cuerpo de los koalas simplemente no puede absorber el eucalipto a menos que lo mastique adecuadamente. Así que un koala anciano muere de hambre con el estómago lleno de comida porque la evolución ha elegido este camino para él. Los perezosos, por cierto, tienen un problema similar, solo que en su caso el problema es la digestión que no funciona cuando hace frío. Lo sé, suena absurdo, pero es cierto. Los perezosos dependen de las bacterias y gérmenes de sus estómagos para digerir las hojas que comen. Estos microbios dependen de la temperatura. Cuando la temperatura ambiental baja, la temperatura corporal del perezoso también desciende. Y si baja demasiado, las bacterias y los gérmenes simplemente mueren. En esta situación, un perezoso puede comer todas las hojas que quiera y aún así morir de hambre porque no puede absorber los nutrientes de la comida. La única manera de salvar al animal es reponer la cantidad de bacterias en su cuerpo, naturalmente con la ayuda de la gente. Los propios perezosos morirían antes de darse cuenta de que necesitaban hacer algo. Y eso es siempre así con la naturaleza. Simplemente no puede dejar que los animales tengan cosas bonitas. Mira las crías de langur de Delacour. No se parecen en nada a los adultos. Es una adaptación muy inteligente. Cuando eres tan brillante y llamativo, las hembras te prestan más atención, comes más, creces más rápido, y así es menos probable que te mate algún macho agresivo. Por otro lado, cuando destacas tanto, cualquier depredador puede descubrirte fácilmente. Cualquiera de ellos. Es como poner una enorme diana o un cartel que diga «Cómeme». Entonces, ¿qué deben hacer los pequeños langures de Delacour? Muchas gracias, evolución. Los cachorros del demonio de Tasmania también tienen un trato duro. Según varias fuentes, una hembra puede dar a luz entre 20 y 50 crías a la vez, solo que ella solo tiene 4 pezones dentro de su bolsa. Hay 5 o incluso 10 veces más crías, lo que provoca una competencia feroz. La mayoría de las crías mueren antes de tener su primer pelaje. ¿Por qué la naturaleza inventaría algo así? Bueno, solo porque puede. El 21 de agosto de 2021, Ali Bulat, un trabajador de la ciudad rusa de Stavropol, filmó un raro fenómeno natural, el llamado Rey de las Ratas. 5 ratoncitos encontrados en un campo de sandías tenían sus colas entrelazadas. Ali Bulat sugirió que fue la madre de los ratones la que enredó las colas de sus hijos y las ató a una rama de una sandía. El campo fue regado recientemente y el agua llegó a la madriguera donde vivían los roedores. Es una explicación bastante extraña. Sin embargo, el hombre logró desenredar a los ratones, los ayudó a secarse y los dejó ir. Se podría pensar que si él no ayudaba, los ratones podrían morir realmente, lenta y dolorosamente. Según el conservador jefe de mamíferos del Museo Victoria, Kevin Rowe, los roedores pecados no pueden sobrevivir mucho tiempo. No pueden moverse, no pueden buscar comida o agua. Quedan atrapados unos con otros y permanecen en agonía hasta que se desenredan o mueren. Pero antes de entender qué es realmente cierto y qué es solo un mito, hay que llegar al fondo del fenómeno llamado Rey de las Ratas. ¿De dónde viene? Bueno, hay varias teorías. La primera dice que el Rey de las Ratas se forma cuando un grupo de ratas que se encuentran en un espacio reducido, como en una madriguera, simplemente se apiñan. Tienen tan poco espacio que no saben dónde poner sus patas y colas. Como resultado, se enredan. La segunda teoría suena similar a la primera, pero solo a primera vista. Se cree que las ratas se atan la cola cuando se acurrucan si hace mucho frío, pero supuestamente lo hacen a propósito. Es decir, la creación de un rey de las ratas es una decisión consciente. Y las ratas se atan la cola para sobrevivir. Y si es así, ¿por qué desenredar a los pobres roedores? Solo intentan calentarse. Están bien. De hecho, ambas teorías tienen argumentos que las respaldan. Si las ratas se pegan por accidente, la razón puede estar en el sebo. Como las colas de las ratas no tienen pelo, estas producen sebo en grandes cantidades para proteger e hidratar la superficie de su piel. Lo digo en serio. En los lugares frecuentados por las ratas y en los que recorren las mismas rutas, se pueden notar incluso rastros de él. Varias colas bien lubricadas con sebo se entrelazan, y luego la grasa se congela debido al frío. Además, los restos de comida, los excrementos e incluso la sangre también pueden actuar como pegamento. Pero el resultado es el mismo. Las colas de las ratas se enredan durante el sueño y cuando se despiertan intentan dispersarse en distintas direcciones, lo que no hace más que apretar el nudo. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de los reyes de las ratas fueron encontrados durante una estación fría, y normalmente en lugares cerrados. Es decir, las ratas podían realmente congelarse unas a otras.
Por otra parte, el clima frío podría ser la razón por la que se juntaron. Además, si hay un roedor que lo sabe todo sobre el trabajo en equipo, es una rata. Creo que en parte por eso los científicos las utilizaron para enlazar dos cerebros a través de Internet. Quiero decir, literalmente. Los científicos implantaron quirúrgicamente electrodos en los cerebros de dos grupos de ratas y los conectaron a ordenadores. Las señales del cerebro de una rata se transmitieron por cable a un ordenador y luego al cerebro de otra rata. Mientras tanto, los animales no solo estaban en jaulas diferentes, sino en continentes distintos. Al final, resultó que las ratas sí son capaces de intercambiar información de esta manera, incluidos los datos táctiles. En realidad es una investigación muy interesante, me sorprende no haber oído hablar de ella antes. Aunque las ratas unidas podrían estar, al menos en teoría, haciéndolo intencionadamente, pueden liberarse, pero no funciona así con las ardillas. Sí, la historia conoce muchos más ejemplos del rey de las ardillas que del rey de las ratas. En 2013 se descubrió este fenómeno en Saskatchewan, Canadá. A 6 ardillas se les ataron las colas, seguramente a causa de la savia de los árboles, y al parecer murieron más rápido de lo que llegó la ayuda. Otro rey de las ardillas fue descubierto en 2018 en el estado de Nebraska. De nuevo 6 crías de ardillas, de nuevo con las colas enredadas y de nuevo a causa de la savia de los árboles. Aunque estas sí sobrevivieron, los expertos llegaron a tiempo, calmaron a las ardillas con un analgésico suave, recortaron el pelaje pegajoso y desenredaron sus colas. Todo el proceso duró aproximadamente 1 hora. Las ardillas sobrevivieron, pero algunas necesitaron la amputación de partes de la cola irremediablemente dañadas. Es poco probable que las ratas requieran la amputación. Si al menos has tocado una vez la cola de una rata, sabes que es muy flexible. Y sí, las ratas pueden salir por sí mismas del rey de las ratas, lo que a su vez confirma que pueden crearlo a propósito. Los expertos afirman que las colas de ratas se deshacen fácilmente a la primera sugerencia de separación. En cuanto se calienta lo suficiente, lo más probable es que el rey de las ratas se rompa en ratas individuales que ya no necesitan mantenerse cerca unas a otras para calentarse. Pero si el nudo acaba siendo demasiado apretado, las ratas siempre tienen un plan B. Una de ellas solo tiene que morderse la cola y salir de la trampa. De hecho, las ratas son tan buenas para sobrevivir que solo las cucarachas lo hacen mejor. Hace 75 millones de años, los antiguos ancestros de las ratas roían los huesos de los tiranosaurios, lo que es un claro indicio de que las ratas saben cómo ganar la carrera evolutiva. No solo pueden trepar por casi todas partes, comer casi todo, criar en casi cualquier condición. Mira estos dientes. ¿Los has visto? Los dientes delanteros de las ratas pueden crecer 14 centímetros por año. Por supuesto, se desgastan con el tiempo, pero la tasa de crecimiento sugiere que la rata tiene siempre un arma fiable. Sus fuertes y afilados molares les permiten masticar casi todo, incluidos bloques de hormigón, madera, ladrillos y tuberías de plomo. Así que morderse su propia cola no es un problema para las ratas. Aunque la cola difícilmente volverá a crecer, a diferencia de lo que ocurre con los lagartos. O sí, todo depende de la especie. De hecho, hay roedores que pueden regenerar su cola y son los ratones espinosos. Cuando Marvel Comics creó a un superhéroe que podía curar heridas terribles, quizá deberían haberlo llamado Ratón Espinoso en lugar de Wolverine. Sí, no sonaría tan amenazante, pero piénsalo. Estos animales pueden deshacerse de hasta el 60% de la piel a lo largo de su espalda para librarse de las garras de un depredador. Y sobrevivir. ¡60%! La piel de los ratones espinosos es muy fácil de desgarrar, pero se regenera con enorme rapidez. Las heridas dejan de sangrar, se curan rápidamente y se reducen en un 64% durante el día. Mientras que la rata necesita de 5 a 7 días para cubrir completamente la herida con piel nueva, el ratón espinoso puede hacerlo en solo 3 días. Ni siquiera quedan cicatrices en la piel regenerada. Además, el ratón espinoso puede cerrar los agujeros de sus orejas y regenerar las puntas de los dedos sin ningún problema. Así que, si los ratones espinosos se atan la cola, no tendrán ningún problema. Solo tienen que deshacerse de las colas y seguir su camino. Pero volvamos a las ratas. Si son ellas las que crean un rey de las ratas y luego pueden salir de él, ¿por qué la gente las encuentra muertas en la gran mayoría de los casos? Después de todo, en toda la historia de la humanidad, pues bien, hasta 2005, se registraron 58 reyes de las ratas fiables, de los cuales 6 acabaron en museos. No parecen grandes probabilidades de supervivencia. Sin embargo, hay una teoría que explica esto y apunta a las personas. A la gente le encanta el dinero. Por lo tanto, atar las colas de las ratas muertas para hacerlas pasar por el rey de las ratas y luego venderlas al museo es una forma bastante fácil de ganar dinero. En cualquier caso, nadie dijo que no a esta oportunidad antes.
Y no solo antes. No hace mucho tiempo se encontraron burros pintados como cebras en el zoo de El Cairo. Los propietarios querían tener animales exóticos, pero eran demasiado caros y la pintura y los burros eran baratos. El caso es que la pintura se derritió bajo el sol caliente y el color característico de la cebra desapareció justo delante de los visitantes. Bueno, ¿qué es esto? Pero hay otra teoría para explicar por qué las ratas enredadas se encuentran muertas. Quizás murieron antes de conseguir liberarse. Las causas pueden ser muy diferentes. O algo impidió que las ratas salieran de la trampa. Por ejemplo, en el caso del rey de las ratas que está en el Museo Otago, en Dunedin, Nueva Zelanda, los conservadores afirman que las ratas se enredaron en crin de caballo. Lo más probable es que los roedores pudieran liberarse por sí mismos si no fuera por la crin. Las ratas cayeron de las vigas de la oficina de envíos, aparentemente justo sobre la gente. Las personas no se alegraron de ello y las mataron a golpes con un instrumento. El rey de las ratas murió por completo. A veces las ratas acaban en algo pegajoso, es decir, en algo aparte de sus fluidos biológicos. Los roedores se duermen, se acurrucan en una bola para calentarse, se enredan mientras duermen y cuando se despiertan ya no pueden liberarse. Si sus colas no solo están enredadas sino también pegadas, salir del rey de las ratas es casi imposible. Estas pobres no solo corren el riesgo de morir de hambre o sed, cuando están atadas unas a otras, pierden por completo su velocidad, agilidad, destreza y todas aquellas cualidades que realmente permitieron a los roedores sobrevivir desde la época de los dinosaurios hasta nuestros días. En este estado, las ratas son presa fácil tanto para los depredadores como para las personas a las que no les importa meterlas en algún museo. Naturalmente, en estado muerto. Porque todo rey de las ratas es una sensación. ¿Recuerdas la historia del principio del vídeo? Aunque no lo creas, se considera una de las primeras pruebas fiables de la existencia de los reyes de las ratas en general. Por supuesto, el tamaño también importa. Quizá el ejemplar más antiguo de los reyes de las ratas se encontró en Altenburg, Alemania, en 1828. Incluye 32 roedores y es el mayor espécimen del mundo. Según el museo donde se encuentra el rey de las ratas, fue descubierto por Miller y Steinbrock cuando limpiaba su chimenea. Y esa es toda la información que tenemos. No sabemos quién era este Miller ni en qué circunstancias encontró al rey de las ratas. Pero al menos estas 32 pobres ratas fueron mencionadas en el Guinness World Records. Por supuesto, se empezaron a encontrar reyes de las ratas mucho antes, aunque entonces a nadie se le ocurrió conservarlos. ¿Por qué iban a hacerlo? Imagina que vives en Europa en el siglo XVI. El primer registro sobre los reyes de las ratas data de 1564. No es la mejor época para apreciar a las ratas o averiguar por qué se les enreda la cola. Sin embargo, la gente inventó una leyenda. Creían que las ratas ancianas, conocidas por su sabiduría, se sentaban sobre las colas enredadas de otras ratas. Se creía que las otras ratas trataban al rey de las ratas como si fuera de la realeza, de ahí el nombre del rey de las ratas. Por supuesto, nadie estaba precisamente extasiado con tales reyes. Se les consideraba una muy mala señal, un presagio de desgracia, enfermedad e incluso muerte. Además, ni siquiera puedo culpar a nuestros lejanos antepasados por ser supersticiosos. Sí, en aquella época la gente no relacionaba explícitamente la peste con las pulgas de las ratas, pero los reyes de las ratas son más comunes allí donde la población de ratas explotó. Así que los lugares donde se encuentran los reyes de las ratas pueden estar plagados de una enfermedad mortal. Teniendo en cuenta todo esto, queda claro por qué los informes sobre los ejemplares vivos de los reyes de las ratas son tan raros. Si algo presagia la muerte, es mejor deshacerse de ese algo. La buena noticia es que ahora la gente es mucho menos supersticiosa, así que quizá los científicos tengan una oportunidad real de estudiar a los reyes de las ratas vivos y averiguar por fin qué es qué. Mira estas fotos. La vaca que aparece en ellas parece tan demacrada que literalmente es transparente. En serio, puedo ver el suelo al otro lado de su cuerpo. El animal está en esta forma por el hambre y la sequía. Y esta vaca no es ni mucho menos un caso aislado. En todo el mundo, especialmente en lugares áridos como África, el ganado se va afectando periódicamente por la hambruna. En 2016, por ejemplo, los ganaderos de Etiopía perdieron la mayor parte de su ganado debido a la peor sequía de los últimos 50 años. Y mientras se puede hacer algo con el agua, la principal fuente de alimento simplemente desaparece. Sin embargo, las vacas no son colibríes a los que haya que alimentar todos los días bajo amenaza de muerte inmediata. En sentido estricto, son bastante resistentes y pueden sobrevivir incluso en condiciones extremas. Se cree que las vacas pueden sobrevivir hasta 2 semanas sin comer, pero a los pocos días empiezan a tener problemas de salud.
Durante la inanición prolongada, el agotamiento se hace visible. Las costillas y los huesos son visibles y la vaca se siente físicamente débil. Todo su cuerpo se sostiene gracias a la grasa residual almacenada en su interior. Cuando se agota, el corazón deja de latir y el animal muere. El final. Una vaca necesita mucha comida para mantenerse bien. Puede consumir cada día el 2% de su peso corporal, lo que equivale a unos 10 kilos. Así que, cuando haya poca vegetación en los alrededores, debido a la sequía o pocas fuentes de agua cerca, esto no es suficiente para la supervivencia a largo plazo. Se sabe que una vaca aguanta un máximo de 60 días con una dieta escasa. Sin embargo, tras 4 o 5 días sin comer, el sistema inmunitario empieza a debilitarse considerablemente, lo que hace a las vacas propensas a enfermedades que pueden ser mortales. Ni qué decir tiene que ningún mamífero es tan superviviente como los peces, las serpientes y los insectos. Así que el escarabajo melolonta, con las tripas perdidas, se ha hecho viral en internet gracias a su especial capacidad para funcionar sin algunos órganos vitales. Sí, algunos insectos pueden sobrevivir incluso después de perder partes importantes de su cuerpo. Es cierto que un insecto así se parece más a un zombie, ya que no puede hacer casi nada más que caminar a paso lento sin ningún propósito. Pero aquí hay algo más interesante. Algunos insectos son capaces de moverse incluso después de la muerte gracias a su sistema nervioso descentralizado. Esto significa que las instrucciones emitidas por la naturaleza siguen presentes en el insecto, obligando al cuerpo ya sin vida a seguir moviéndose durante un breve periodo de tiempo hasta que se agote la energía. En resumen, no hay ninguna orden de apagarse, por lo que el insecto funciona. Sin embargo, existe otra versión. Tal vez el fenómeno sea causado por parásitos que entran en el cuerpo del insecto y controlan su cerebro después de la muerte, haciendo así que se mueva incluso sin sus órganos vitales para propagarse y seguir reproduciéndose. Y francamente me gusta más la versión sin parásitos. ¡Sí! ¡Sí! Hay ciertas cosas que no debes hacer. Por ejemplo, definitivamente no deberías atacar a una tortuga cuando eres un pelícano rosado. ¿Por qué? Bueno, aunque no te lo creas, a la tortuga no le gustó la idea de que la comieran, así que el castigo fue terrible. La tortuga no solo rompió el pico del ave, sino que la hizo pedazos y la obligó a retirarse. Sabes, nunca he pensado que el pico de un pelícano es realmente una cosa bastante frágil. Quiero decir, esta es su bolsa de la garganta. Después de todo, está hecho de piel que puede rasgarse con bastante facilidad. En cuanto un pelícano atrapa a un pez con un anzuelo en la boca, este pequeño trozo de hierro perfora la bolsa. Por supuesto, el agujero que deja el anzuelo no tendrá el mismo aspecto que las secuelas del ataque de la tortuga, pero de todos modos no tiene nada de bueno. Los peces suelen caerse de esos agujeros o quedarse atascados en ellos, lo que no hace feliz al pelícano. Y parece que las mandíbulas del pelícano, al igual que sus bolsas, están moldeadas por el entorno en el que vive el ave. Las mandíbulas del pelícano blanco son mucho menos resistentes al estrés que, por ejemplo, las del pardo. Hay que tener en cuenta que los pelícanos blancos suelen alimentarse desde la superficie, mientras que los pardos se sumergen tras los peces y abren el pico bajo el agua mientras se desplazan. Esto requiere cierta durabilidad. Por cierto, los científicos descubrieron esto mientras estudiaban simultáneamente a los pelícanos y a las ballenas. Parece que estas criaturas no pueden tener nada en común, aunque se alimentan de la misma manera. Abren la boca, recogen el agua junto con la presa y luego desechan todo el exceso. Nunca lo había pensado. Pero volviendo a nuestro pelícano rosado que no tuvo suerte con su almuerzo, ¿puede el pájaro incluso sobrevivir con una bolsa de la garganta rota? Al menos en teoría. Bueno, no. El pescado simplemente se caerá y el pájaro acabará muriendo de hambre, a menos que un humano venga al rescate. Steve y yo no somos veterinarios para estar 100% seguros de eso, pero encontramos una historia de rescate. En Australia, un pelícano fue atacado por un tiburón. ¡Un tiburón! Parece mucho más duro que una tortuga. El depredador le arrancó literalmente un trozo de la bolsa de la garganta. El pelícano fue rescatado por la gente, llevado a los veterinarios. Los doctores pasaron varias horas en el quirófano aplicando 200 puntos y atendiendo las heridas del ave. Esta historia terminó bien, porque el pelícano, de hecho, se llamaba Lucky. Recibió ayuda a tiempo y pudo volver a la naturaleza en solo 10 días. Pero no creáis que os vamos a contar otra historia de un pelícano hambriento con una mala elección de presa. Esta vez fue el ave la presa. Para los tiburones jóvenes, las aves son el objetivo perfecto para perfeccionar sus habilidades de caza.
especialmente a los pájaros cantores, que no podrán despegar rápidamente si caen accidentalmente al agua. Pero los pelícanos también sirven. Al fin y al cabo, son lo suficientemente torpes como para que los tiburones jóvenes los utilicen como entrenamiento. Necesitan aprender a morder la presa correctamente. Hablando de presas, ¿cómo es que ese pelícano del principio del vídeo se atrevió a atacar a la tortuga? Después de todo, los pelícanos se alimentan principalmente de peces, perfeccionando sus estrategias de caza hasta el más mínimo detalle. Muchos pelícanos pescan nadando juntos en grupos. Pueden formar una línea o una U, llevando al pescado a aguas poco profundas y luego simplemente sacarlo con el agua como si fuera una sopa. Pero para los pelícanos, el pescado es algo así como la comida sana que recomiendan los padres y los médicos. Es bastante difícil obligarse a comer brócoli cuando hay tantas hamburguesas alrededor. Así que los pelícanos siempre están dispuestos a merendar a unos pobres anfibios, crustáceos e insectos, incluso aves o mamíferos más pequeños. En resumen, el problema es que los pelícanos están dispuestos a meterse cualquier cosa en su bolsa. Lo digo en serio. Tratarían de comer cualquier cosa que parezca mínimamente comestible. ¿Pellizcar una pata de jirafa? ¿Por qué no? Parece delicioso. ¿Intentar morder un perro? ¿Tragarse un osito? ¿Un gato? ¿Una oreja de burro? Incluso un cangrejo parece una cena suficientemente buena para un pelícano. O incluso un capibara. Menos mal que los capibaras son lo suficientemente amistosos como para no prestar atención a esto. Una cosa es cuando intentan comerse algo vivo. Pero, ¿y el pelícano que se tragó un teléfono? Y no solo se lo tragó, sino que primero se lo arrebató de la mano a alguien. Afortunadamente, la gente acudió de nuevo al rescate y sacó el teléfono del pájaro. Aunque en realidad, esta historia podría tener un final diferente, porque los pelícanos son demasiado engreídos. A veces intentan tragarse presas grandes, muy grandes, y simplemente se ahogan. Como en el norte de Minnesota, donde un pelícano decidió comerse una gran lucioperca, pero el pez se atascó en la garganta del ave porque era demasiado grande. El pelícano murió, y la lucioperca sobrevivió. Si los peces pudieran reírse con maldad, esa lucioperca probablemente lo haría. Otra historia similar ocurrió en el santuario de aves de Sor Sarovar, en la India. De nuevo, había un pelícano y un gran pez. Pues bien, esta vez había gente cerca que sacó a tiempo una cena demasiado grande de la garganta del pájaro y lo operó. Parece que los pelícanos, con su glotonería y su extraña convicción de que pueden comérselo todo, necesitan la ayuda de la gente más a menudo que cualquier otro animal. Sin embargo, a veces no necesitan cirujanos. Esta mujer llamada Beth Weir es una voluntaria de rescate de animales. Y sí, simplemente metió la mano en la garganta del pelícano y luego sacó el pescado. Así es, Beth lo hizo con sus propias manos. ¿Sabía este pelícano que estaba intentando tragar mucho más de lo que podía? Es difícil de decir. Tal vez actuó como aquel tipo que quería comerse un capibara. Tal vez solo cometió un pequeño error en sus cálculos. Volvamos a la tortuga del principio del vídeo. Ni siquiera es que fuera demasiado grande para un pelícano. Lo que pasa es que no era la tortuga a la que querrías enfrentarte. No está del todo claro en el vídeo, pero Steve y yo pensamos que era una tortuga india de caparazón blando de cabeza estrecha. Es bastante grande y se encuentra en la India. También es muy carnívora y agresiva. Se cava en la arena y espera a que la presa esté a su alcance. Cuando esto sucede, la cabeza de la tortuga sale rápidamente del caparazón para atraparla. Y sí, estas tortugas tienen unas mandíbulas muy poderosas. Es un animal que seguramente morderá a un humano si tiene la oportunidad, porque puede. No le gusta la compañía. Además, a juzgar por algunos estudios, algunas especies de tortugas de caparazón blando muerden con la misma fuerza que los perros pequeños. Pero no todos los perros son agresivos. Y ahora imagina que esta criatura se da cuenta de repente de que una especie de pelícano está intentando comérsela. Sí, parece que el pelícano ha tenido suerte. Un pariente de la tortuga india, la tortuga de caparazón blando de Florida, que vive en el sureste de Estados Unidos, tiene una mordedura tan poderosa que puede llegar a arrancarle un dedo a una persona. Si se esfuerza lo suficiente, por supuesto. También advierten a los futuros propietarios de tortugas sobre esto. Incluso las mordeduras de las tortugas bebés son muy dolorosas. Pero nuestro desafortunado pelícano rosado no solo sufrió por las poderosas mandíbulas y el mal carácter de la tortuga. Sus garras también son un arma formidable. Tiene 3 en cada pata delantera. Estas garras son lo suficientemente afiladas como para destrozar cualquier cosa que se interponga en su camino.
En realidad, seamos sinceros, las tortugas intentan a menudo comerse a las aves. Por ejemplo, una tortuga serpentina, un animal grande y poderoso, agarró una vez a un pelícano delante de un grupo de espectadores. Algunos sugirieron que era una especie de defensa propia, que la tortuga solo temía por su vida. Pero las tortugas serpentinas son omnívoras. Las aves descuidadas son solo un elemento de su menú habitual. El pelícano del vídeo anterior tuvo suerte, pudo liberarse. Quizás era demasiado grande porque las tortugas serpentinas tienen una táctica de caza especialmente diseñada. Agarran a un pájaro que ha aterrizado en el agua por la pata, aprietan la mandíbula con fuerza, arrastran el ave bajo el agua, lo mantienen allí hasta que la pobre presa se asfixia. Entonces llega la hora de comer, una forma sencilla y eficaz de cazar, que en realidad no requiere ningún esfuerzo especial por parte de la tortuga. Por cierto, si la tortuga realmente quiere, también puede cazar una paloma. Es cierto que tendrá que salir del agua durante un tiempo, pero la estrategia seguirá siendo la misma. Y si crees que solo las tortugas que viven en el agua y se mueven lo suficientemente rápido comen pájaros, entonces... a sus homólogas terrestres tampoco les importa desayunar un pájaro. Mejor aún si se trata de un polluelo que no puede salir volando. Sí, una tortuga gigante de Aldabra caza un lindo pájaro. Parece un poco ridículo y torpe, pero la tortuga no se rinde. Los científicos se sorprendieron cuando lo vieron. Es decir, durante mucho tiempo se creyó que las tortugas gigantes de Aldabra, que ahora solo se encuentran en las islas Seychelles y Galápagos, eran herbívoras. Bueno, de vez en cuando pueden comer caparazones de caracol y huesos de pájaros. Resulta que a veces también se comen pájaros enteros. ¿Y qué te parece este hecho? Las tortugas se levantan extendiendo sus extremidades y su cola para que los pinzones puedan librarlas de las garrapatas. ¿Es una situación perfectamente normal en el mundo animal? Por supuesto. Pero a veces, justo durante la limpieza, las tortugas se dejan caer inesperadamente, y los pájaros, que en ese momento están en la parte inferior del caparazón, son aplastados, y entonces las tortugas se las comen. Historias como esta siempre les parecieron bromas a los expertos en tortugas, hasta que aparecieron imágenes de una tortuga comiéndose un polluelo. Y sabes, entiendo por qué los científicos tenían dudas. Pero para comprobar si una tortuga terrestre puede ser realmente depredadora, hay que saber si es capaz de digerir carne. Así que Steve y yo comprobamos la investigación y... resulta que nadie sabe eso. Los científicos no tienen ni idea, porque nunca se le ocurrió a nadie que las tortugas pudieran ser depredadoras, cazadores. Pues sí que suena ridículo. Sin embargo, no hay duda sobre la tortuga serpentina. Es agresiva y tiene unas mandíbulas muy poderosas. Bueno, no como las de un cocodrilo, por supuesto, pero la fuerza de una mordida se estima en 208 a 226 newtons, suficiente para romper un hueso. Incluso la tortuga caimán, que tiene una mordida más débil, puede aplastar fácilmente una mano humana. Y sí, es solo un modelo falso, pero su densidad es la misma que la de una muñeca real. Unos 160 newtons son suficientes para hacerla pedazos. En realidad, ha circulado el mito de que la tortuga caimán, por no hablar de la tortuga serpentina, puede partir en dos todo lo que se les mete en la boca. Incluso un pedazo de madera muy fuerte. Incluso un palo de escoba. Así que... eso no es un mito. Los científicos han probado eso y las tortugas realmente pueden hacer eso. Cuando te caíste, tu escoba... bueno, había una tortuga y... bueno... Cuando era pequeño me aterrorizaban los tiburones. No había mar cerca, pero siempre me pareció que los tiburones podrían aparecer en un río o incluso en un lago. ¿Cuál es la diferencia si todo es agua? Es una pena que en aquella época nadie me explicó que el agua dulce hace que los tiburones exploten. No siempre, por supuesto. Hay especies que pueden vivir en los ríos, pero la mayoría de los tiburones simplemente necesitan mantener un cierto nivel de sal en el organismo. Tomemos por ejemplo el gran tiburón blanco, el depredador marino más temible. Si un día se le ocurriera subir río arriba, desde el mar, el gran nivel de salinidad dentro de su cuerpo en comparación con el exterior causaría hinchazón. Pero poco a poco el agua dulce fluiría por sus branquias y el tiburón se volvería cada vez menos salado por dentro. Es muy posible que esto hiciera que el tiburón se expandiera hasta explotar. Suena un poco extraño. Para comprender por qué esto es posible, debemos comprender qué les sucede a las células del cuerpo en agua salada. El proceso que mantiene la concentración de sal en las células de los peces a un nivel cómodo se llama ósmosis.
Básicamente, el agua penetra en las células y lo opuesto. Los peces de agua dulce, como los peces dorados, son más salados que su entorno. La ósmosis hace que el agua circundante entre en sus cuerpos a través de las branquias y la piel. Los peces marinos, como el atún, son menos salados que el agua que los rodea. Por lo tanto, en este caso, la ósmosis expulsa el agua de sus cuerpos. Si los peces de agua salada se encuentran en agua dulce, este proceso comienza a funcionar en sentido contrario. Es decir, el pez absorberá líquido. Las células, que no están preparadas para este cambio, se llenarán y se hincharán, llegando posiblemente a estallar. Y aunque el organismo del tiburón no funciona como el de un atún, por ejemplo, el principio sigue siendo el mismo. Incluso los peces que pueden moverse libremente entre el agua dulce y el agua salada necesitan algún tiempo para aclimatarse cuando cambian de ambiente. De manera similar a los humanos, que necesitan esperar para adaptarse a niveles más bajos de oxígeno en altitudes más altas. Es imposible decir al cierto cuánto tiempo puede vivir un tiburón blanco en agua dulce, porque nadie ha realizado tales experimentos. Bueno, si lo realizaron, entonces la comunidad científica no los reconoce. Pero los expertos en acuarios dicen que para algunos peces marinos, este periodo es de 30 segundos a 10 minutos, después de lo cual ocurre la muerte. Y no creo que el tiburón dure mucho más. A menos, por supuesto, que sea un tiburón toro. A los tiburones toro no les importa la salinidad del agua. Tienen adaptaciones fisiológicas especiales que les permiten vivir en agua dulce. Pero esta no es una noticia muy buena en realidad, porque se sabe que los tiburones toros son agresivos y al parecer son justamente ellos los responsables de la mayoría de los ataques de tiburones costeros. Esta especie se ha visto a 4.000 kilómetros río arriba en el Amazonas, en América del Sur. Hay tiburones toro que viven en un lago de agua dulce en Nicaragua. Eso se debe a que sus riñones procesan la sal dentro del cuerpo y unas glándulas especiales ubicadas junto a la cola también ayudan a retener la sal. Pero, ¿por qué los tiburones toro necesitan tal habilidad? El resto de estos animales sobrevive sin ella. Bueno, esta adaptación podría haber surgido para garantizar la seguridad de los bebés. Debido a su resistencia al agua dulce, los tiburones jóvenes pueden permanecer en lugares donde otros tiburones definitivamente no se los comerán. Sin embargo, la naturaleza no da nada a cambio de nada. Para obtener una habilidad única debes sacrificar algo. La pregunta es, ¿a qué han renunciado exactamente los tiburones toro? Si realmente les fuera tan bien tanto en agua dulce como salada, serían la especie dominante en las aguas costeras. Pero esto no sucede, lo que significa que algo les molesta. Pero dejemos los tiburones toro a un lado por ahora. Me interesa más el hecho de que los tiburones pueden, en principio, hincharse. Y resulta que esto no es necesariamente una condición mortal. Hay una especie que se hincha a propósito. Es decir, es una acción consciente y no una consecuencia por el pez haber nadado en una región equivocada. El tiburón globo es poco conocido, pero los científicos saben que es capaz de aproximadamente duplicar su tamaño para defenderse. Además, este ejemplar rosado es albino, por lo que se ve tan extraño. Sin embargo, independientemente de los pigmentos, cuando este tiburón se siente amenazado, dobla su cuerpo en forma de herradura, agarra la aleta caudal con la boca y succiona agua. Naturalmente, debido al agua, el cuerpo se hincha de inmediato y se vuelve mucho más difícil para los depredadores morder o tragar tales presas. Si no entiendes cuál es el problema, intenta morder un globo. Es realmente difícil. Junto con el agua, ingresa al estómago también el oxígeno, por lo que el tiburón no puede hundirse lo suficientemente profundo. Solo después de liberar todo lo que tragó es que el tiburón vuelve a la vida normal. Al hacerlo, emite un sonido similar al ladrido de un perro. Entonces, si escuchas a alguien ladrando desde el mar, no te sorprendas. Es solo un tiburón desinflado. A diferencia de otros peces marinos, las ballenas pueden sobrevivir en agua dulce durante algún tiempo, alrededor de un par de semanas, lo que es mucho más que todos los demás. Sin embargo, no debes esperar encontrar ballenas en los ríos cercanos a tu casa. En primer lugar, porque el agua dulce es un gran estrés para ellas. Es un hábitat inusual, donde además no hay las golosinas a las que las ballenas están acostumbradas. El salado océano es enorme y permite a las ballenas sumergirse a grandes profundidades, donde pueden encontrar amplias fuentes de alimento. ¿Qué comer en agua dulce? Pero el océano es más que solo comida. Su agua también posee propiedades especiales. Los científicos notaron que la piel generalmente suave y brillante de las ballenas se vuelve desigual en agua dulce. Y cuanto más tiempo la ballena se quede en el ambiente inadecuado, más serios son los problemas. Infecciones de la piel, luego úlceras. ¿Por qué sucede esto? Es bastante simple. El agua del océano contiene sales y minerales que ayudan a eliminar estas mismas infecciones y a curar cortes y heridas.
Y las ballenas tienen bastantes oportunidades para lesionarse, incluso esos gigantes sufren ataques de tiburones y orcas. Existen incluso evidencias de que las heridas infligidas por las hélices de los barcos en agua dulce sanaron mucho más lentamente de lo esperado. El mismo problema ocurre con los delfines. Los investigadores han documentado que los delfines mulares que viven en aguas más dulces, como la laguna Indian River en Florida, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades de la piel. Pero el efecto más inesperado de la sal marina ocurre en la audición de las ballenas. Ellas utilizan sistemas de sonar que reflejan ondas de sonido de alta frecuencia de los objetos en el agua. Bueno, ya sabes cómo funciona. Las ondas de sonido rebotan hacia la ballena si golpean algo lo suficientemente grande, y el animal, entonces, sabe dónde se encuentra el objeto en cuestión. La sal en el agua ayuda a las ballenas a oír con mayor claridad, lo que significa que en agua dulce simplemente son menos capaces de orientarse en el espacio. Pero las ballenas tienen mucha suerte cuando se trata de agua dulce. En cualquier caso, tienen más suerte que cualquier medusa. Sí, es extraño esperar que una criatura que parece gelatina sea particularmente resistente. Las medusas son 95% agua, y sus células contienen la misma cantidad de las variadas sustancias disueltas en el agua de mar que las rodea. ¿Recuerdas cómo funciona la ósmosis para animales que viven en agua salada? Una vez en agua dulce, se hinchan y revientan. En el caso de las medusas, este principio funciona de la manera más explícita posible. Sin embargo, incluso para organismos acostumbrados al agua salada, que son más complejos, el agua dulce puede causar daños graves, a veces irreparables. Steve encontró algunos ejemplos bastante llamativos. En 2012 apareció en el río Shubenacadie, en Nueva Escocia, una enorme tortuga baula. El animal fue encontrado unos 20 kilómetros río arriba, muy lejos del agua salada. Los lugareños trataron de ayudar al pobre animal echándole agua para evitar que se deshidratara. Pero el agua no contenía suficiente sal y otras sustancias necesarias para la vida. La tortuga terminó muriendo. Otro caso ocurrió en Francia. Por razones desconocidas, una orca enferma nadó hacia el Sena y quedó atrapada en el río. La siguieron durante varias semanas, intentaron dirigirla hacia el mar usando drones que reproducen los sonidos de las orcas, pero esto no funcionó. Al final, el organismo del animal ya estaba tan debilitado por estar en agua dulce que ya no pudo combatir la enfermedad y también murió. En general, la probabilidad de que encuentres a algún animal marino peligroso en el río más cercano es muy pequeña. Pero si esto llega a pasar, él no será una amenaza para ti. Sin embargo, la simple idea de tal encuentro es algo que me asusta no solo a mí. Existe, por ejemplo, una leyenda sobre un pulpo de agua dulce que vive en los lagos de Oklahoma. De vez en cuando surgen informes similares a las leyendas urbanas. El animal supuestamente desconocido, bautizado pulpo de Oklahoma, agarra a los nadadores con sus tentáculos y los arrastra al fondo. Puede ser que solo los ahogue por diversión o puede ser que los devore. ¿Siniestro? Muchísimo. Es casi como el kraken, solo que en inofensivos lagos de agua dulce. Pero ¿cómo diablos un pulpo terminó tan lejos del mar? Existe una versión que dice que un raro animal antiguo se quedó en los lagos desde la época en que ellos eran aguas de mar poco profundas. Durante decenas de millones de años, fue posible adaptarse al agua dulce de alguna manera, pero es mucho más probable que esta sea solamente una historia de terror más, como el chupacabras o el monstruo del lago Ness. En primer lugar, para adaptarse completamente al agua dulce, un animal debe cambiar su fisiología no solo drásticamente, sino radicalmente. Ni un solo pulpo, ni siquiera el más antiguo, es capaz de esto. Además, estos lagos fueron creados artificialmente por humanos, a mano, en el siglo XX. Entonces, incluso si los antiguos pulpos quisieran, no podrían haber sobrevivido y evolucionado en estas aguas durante decenas de millones de años. Estos lagos simplemente no existían. Y de modo general, el agua dulce tiene condiciones que un pulpo en principio no es capaz de soportar. El animal no podrá respirar allí y morirá mucho más rápido de lo que podrá adaptarse. Y sin embargo, a veces los animales que no están adaptados a las masas de agua dulce migran a estas aguas. Es una verdadera paradoja. Cada vez más delfines se trasladan a ríos y canales, lugares donde estos animales marinos no pueden sobrevivir. Los científicos no tienen idea de por qué sucede esto y naturalmente están preocupados. Después de todo, los delfines sobreviven fuera de agua salada solamente por un corto tiempo. Luego tienen problemas en la piel, como ya mencioné. Primero surge una irritación, luego una descamación, que es aprovechada por bacterias y hongos oportunistas. Después surge una infección, lo que lleva al animal a la muerte. Pero los delfines son criaturas muy inteligentes y es imposible que no sepan que el agua dulce es destructiva para ellos.
Entonces, ¿por qué navegan deliberadamente hacia una muerte segura? Hasta el momento los científicos no han podido responder a esta pregunta. Por cierto, no creas que solo la vida marina se siente mal en agua dulce. Los animales de agua dulce también mueren en agua salada. Y esto se debe a la deshidratación. Sí, deshidratación. En el agua. Para sobrevivir, los peces marinos están constantemente bebiendo mucha agua. Sí, el agua es salada, así que fue necesario adaptarse. Ellos filtran el exceso de sal del torrente sanguíneo a través de las branquias y de los riñones cuando orinan. Los peces de agua dulce nunca han tenido estos problemas. No necesitan beber, así que simplemente no saben cómo hacerlo. El agua entra constantemente en sus cuerpos a través de las branquias, la piel o la boca mientras comen. Pero cuando el agua alrededor es salada, los peces de agua dulce simplemente no saben lidiar con ella. El resultado es bastante obvio, aunque un poco ridículo. Una muerte por deshidratación justo en medio del agua. ¡Hasta luego!